Aquí estamos para abrazarte, aquí estamos y su amor mostrarte, aquí estamos. Regresa a casa justificado. Tus temores se disiparán, tus heridas te las sanarán, tus pecados te los lavarán. Oh, oh, oh. Tu vergüenza te la quitará, tus fracasos los olvidará. En victoria Él te llevará. Oh, oh, oh. Eres bienvenido a este lugar donde todos juntos vamos a adorar. Nuestro Padre espera, vamos a alabar. Oh, aquí estamos para abrazarte, aquí estamos y su amor mostrarte, aquí estamos. Regresa a casa justificado. Tus temores se disiparán, tus heridas te las sanarán, tus pecados te los lavarán. Oh, oh, oh. Tu vergüenza te la quitará, tus fracasos los olvidará. En victoria Él te llevará. Oh, oh, oh. Así es, te ofrecemos lo mejor de nosotros en este día y te invitamos que le abras tu corazón a Jesucristo. Ven y caminemos juntos con el Señor el resto de nuestros días. Quiero conocerte y darte a conocer. Quiero caminar y de ti aprender. Quiero conocerte y darte a conocer. Mi Jesús, mi Jesús. Quiero conocerte y darte a conocer. Quiero caminar y de ti aprender. Quiero conocerte y darte a conocer. Mi Jesús, mi Jesús. Quiero conocer, yo quiero conocerte. Quiero caminar y de ti aprender. Quiero conocerte y darte a conocer. Mi Jesús, mi Jesús. Quiero conocer, yo quiero conocerte. Quiero caminar y aprender de ti, Señor. Darte a conocer, mi Jesús, mi Jesús. Aquí estamos para abrazarte, aquí estamos y su amor mostrarte, aquí estamos. Regresa a casa justificado. Tus temores se disiparán, tus heridas te las sanarán, tus pecados te los lavarán. Oh, oh, oh. Tu vergüenza te la quitará, tus fracasos los olvidará. En victoria Él te llevará. Oh, oh, oh. Muy buenos días. Alabemos y adoremos. Este es el momento de adorar a Dios. Con este ritmo, sí, vamos. Oh, aquí alabamos, Señor. Tu iglesia ha venido a alabarte. Oh, el único digno. Vengan todos, es el tiempo de alabar a Dios. Vengan todos, es el tiempo de alabar a Dios. Nuestros corazones te alaban, Señor. Tú eres lo más importante. Con la música y con nuestra canción le alabamos hoy. Con el júbilo de la adoración le alabamos hoy.
salvación y su gran bondad. Te alabamos hoy. Vengan todos, es el tiempo de alabar a Dios. Vengan todos, es el tiempo de alabar a Dios. Siempre Dios, con esta música te alabamos. Con la música y con nuestra canción te alabamos hoy. Con el júbilo de la adoración te alabamos hoy. Vengan todos, es el tiempo de alabar a Dios. Vengan todos, es el tiempo de alabar a Dios. Vengan todos, es el tiempo de alabar a Dios. Vengan todos, es el tiempo de alabar a Dios. Vengan todos, es el tiempo de alabar a Dios. Vengan todos, es el tiempo de alabar a Dios. Es el tiempo de alabar a Dios. Es el tiempo de alabar a Dios. Nuestro Dios sea muy alabado. Él es nuestro Rey, un Rey bondadoso, un Rey soberano, infinito. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de mí. No me río. Es el Rey sobre mi corazón. Él es el Rey. Él es el Rey. Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey. Él es el Rey. Reina con autoridad. Su reino eterno es. Su cielo es. Él es el Rey que viene su pueblo a llevar. Así conmigo vamos. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Oh, Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. El Rey sobre mi corazón. Él es el Rey. Él es el Rey. Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey. Él es el Rey. Reina con autoridad. Su reino eterno. Su reino es cielo. Trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Oh, ven pronto, Señor. Te queremos, te necesitamos, Señor. Tú eres mi Rey y yo te alabo.
me canso de adorarte. Amén. No me canso de adorarte y bendecirte en el día de hoy. Oh mi Dios, tanto que hay por hacer en tu nombre. ¿Cómo van a creer si no hay nadie que les predica? Oh mi Dios, te pido que seamos testigos tuyos donde quiera que sea. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, cubrirá mi Dios, como las aguas cubren el mar. tu amor. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren el mar. Oh mi Dios, cubre con tu amor, cubre con tu amor. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida
hacia mí. Oh, qué momento eso cuando se cumpla esa profecía, Dios. Que cada alma, cada persona, oh, gracias mi Dios, llena la tierra. Úsanos, úsanos para llenar tu tierra del Evangelio de Jesucristo. Ser instrumentos de tu amor a un mundo oscuro y perdido. Te lo pedimos. Sí, Señor. Sí, Señor. Qué canción, qué versículo, qué pasaje ese, mis hermanos, que lo encontramos en el Antiguo Testamento. La tierra será llena de la gloria de Dios. No ha pasado, pero va a pasar. Qué interesante, no es casualidad que lo que les voy a leer está al final del libro de Apocalipsis. Apocalipsis es la revelación final que Dios le otorgó al apóstol Juan para dejarnos preparados a nosotros para lo que viene. Al final de Apocalipsis, oigan, les voy a leer ahora textualmente. Entonces, dice Juan, vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. El mismo verbo de Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo se hizo carne y vivió entre nosotros. Aquí, el que venía vestido y montado en aquel caballo, su nombre es el Verbo de Dios. ¿Cómo venía o con quién venía? Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Se acabaron los reyes con minúscula. Se acabaron los dictadores. Se acabaron los abusadores. Se acabaron los autócratas. Cuando esto pase, de su boca sale una espada para herir con ella a las naciones, y él las gobernará con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y será llena la tierra de su gloria. Voluntariamente u obligatoriamente, la tierra será llena de la gloria del Señor. Y tú y yo vamos a estar ahí para verlo. Por eso ahora, ¿qué nos resta hacer? Alza tus ojos y mira. Los campos están blancos para la siega. Leí esta mañana este versículo. Jesús le habló a sus discípulos y a nosotros. Les dijo muchas cosas en Mateo 10, pero una me resalta esta mañana. Oigan esto, mis hermanos. No teman, no teman, no temamos. Díganlo conmigo esta mañana, no temamos. El Señor dijo, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. No teman a los que pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien a aquel
que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Nuestro temor debe ser, ese respeto reverente debe ser hacia Dios. Y esta mañana, sabiendo que todo esto es verdad, mis hermanos, nos dedicamos y Señor, esta mañana te pedimos, como te acabamos de pedir, avívanos con tu Espíritu Santo. Llénanos de valentía, llénanos de fervor, llénanos de devoción hacia ti, devoción a ti. Arranca de nosotros la doble moral, arranca de nosotros el aparentar y no ser. Llévanos, Señor, a este camino, Señor, de acordarnos todos los días de que, Señor, ante tus ojos es que estamos nosotros y que nuestra vida se acabará y que ahí vamos a estar en tu presencia. Avívanos, ayúdanos, Señor, a temerte solo a ti. Ayúdanos a temerte a ti, no temer a los gobernantes de este mundo, a no temerle a César. Y Señor, en esta mañana te rogamos, te pedimos, te imploramos que los que van a República Dominicana vayan, Señor, con las bendiciones del Evangelio de Jesucristo. Que lleguen allá para bendecir. Señor, a pesar de que todo no ha salido como pensábamos hasta ahora, pero Señor, tú te demoras, pero nunca llegas tarde. Y vamos a confiar en ti, Señor, vamos a confiar en ti. Y te pedimos que todos esos evangelistas que van a estar allá, te pedimos que cientos y cientos de dominicanos nazcan de nuevo y reciban a Jesucristo. Con la necesidad espiritual que hay en esa nación, Señor, te pedimos que nos uses. Gracias por el privilegio de, Señor, anunciar y sembrar tu semilla preciosa en donde quiera que podamos. Como hay semilla que sembrar en esta ciudad de Miami, Señor, ayúdanos a sembrar aquí también y a ser valientes y a no temer el rechazo, la mala cara de alguno, una palabra áspera. Ayúdanos a no temer eso, Señor, a temerte solo a ti. Y en esta mañana, Señor, gracias, levantamos nuestros ojos y miramos como tú nos enseñaste. Miren los campos que están blancos para la siega. Y Señor, te pedimos que nos prepares internamente. Gracias por mis hermanos aquí. Gracias por este día que nos congregamos aquí en este lugar. Bendecimos tu nombre y te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén, 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 mis hermanos. Amén. Muy buenos días. Muy buenos días. Pueden sentarse. Gracias por estar aquí en este primer servicio. Gracias. Le damos gracias a Dios por la mano del Señor. Les cuento que un grupo de nosotros saldrá esta tarde. Algunos ya salen ahora en la mañana. No van a estar por aquí. Otros van a salir en la tarde. Y vamos a estar allá en República. Sé que Gerardo se va en un vuelo esta noche. Y bueno, hay distintos de nosotros que vamos a distintas horas. Todavía nos faltaban 2 permisos, nos han dado uno. El otro han prometido darlo mañana lunes. Han prometido eso. Nosotros no entendemos si se ha hecho todo desde hace meses. No entendemos qué es lo que ha faltado. ¿Qué es lo que ha faltado darle a las autoridades? No entendemos qué ha faltado darle para que nos den los permisos. Son cosas incomprensibles, pero así es la vida y así es el mundo que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Así que vamos para allá, sea lo que sea, Así que Silvia Iriart, Aida, me decía Silvia, ¿qué puede pasar? ¿Que me metan presa? Bueno, ya me soltarán. Y yo voy a servir al Señor allá, así que no voy a dejar de hacer lo que hemos planeado por 6, 8, 10 meses hacer. Así que, bueno, oren por nosotros, por favor.
Oren por nosotros. Le cuento lo que pasó. Hace años fuimos en un viaje a República Dominicana. Fuimos en un viaje a República Dominicana y hubo un accidente. Y un accidente automovilístico. Y agarraron y detuvieron a uno de los hermanitos nuestros. Y yo fui al cuartel de la policía a decirle, pero ¿por qué ustedes lo tienen aquí? ¿Por qué están aguantándolo? ¿Por qué lo tienen detenido si él no es culpable? Bueno, no, porque así son las cosas aquí. Y yo de bocón allí abogando por el hombre. Y de repente me dice el oficial, ¿cómo se llama usted? Simplemente porque hay lugares donde uno es culpable hasta que sea hallado inocente. No es como aquí, que somos inocentes hasta que seamos hallados culpables. Bueno, así que vamos, mira, su uso, que son tiñosas, se llama allá en el pueblo mío, mira. Así, calladito, Te ves más bonito calladito, ¿viste? Sí. Eso se llama debajo del radar. Vamos por debajo del radar. Bueno, no obstante eso, por favor, recuérdenos en oración. Recuerden, en oración estamos ya comenzando el mes de agosto. Septiembre son los 2 meses peores de la temporada ciclónica. Queremos pedirle a Dios que Dios nos proteja, que Dios nos cuide. Queremos creerle a Dios y queremos darle la gloria a Dios. Cuando yo veo cada uno de esas tormentas que se desvía hacia alta mar, le digo, Señor, yo te doy todo el crédito y toda la gloria a ti. Y continuemos haciendo eso, mis hermanos. Necesitamos la mano protectora de Dios en todo momento. Necesitamos a Dios en todo momento en nuestras vidas. Y bueno, les quiero contar que el miércoles este miércoles vamos a tener la Santa Cena. Les invitamos para que estén aquí a las 8 de la noche. Vamos a tener un programa de música. Va a ser un tiempo especial. Vamos a tener un tiempo de adoración. Vamos a partir el pan. Vamos a tener esa memoria, ese recuerdo, esa conmemoración que el Señor nos dijo. Cada vez que ustedes coman este pan y beban de esta copa, ustedes están anunciando la muerte del Señor hasta que Él regrese. Así que este miércoles a las 8 los invitamos a todos a que estén aquí de 8 a 9. Va a ser de 8 a 9, música, oración, la cena del Señor, etcétera. Les invitamos a que lo hagan. Jerry, ¿algún otro anuncio que tú quieres? ¿Algo más que quieres? Todo, estamos completos. Estamos completos. ¿Tú te vas a qué hora, Jerry? A las 6 hoy. A las 6 de la tarde. Sí. Ok, bueno, pues... Tengo una promesa, Freddy. Salmo 37:5. Salmos 37:5. Encomienda a Jehová tus caminos, confía en Él. Y Él hará. Amén. Ahí estamos parados. Adelante. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Amén, amén, amén. Bueno, además, gracias por hacer la obra de esta iglesia posible y le damos tantas gracias a Dios poder bendecir a otras iglesias, a otros misioneros en todos esos países, y creo que tal vez todavía que faltan algunos que hemos agregado recientemente. Gracias por su generosidad, y aquí creemos en ese versículo que dice: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Y yo he visto la mano de Dios, he visto la bendición de Dios, lo creo de todo corazón, y por eso damos, muchos aquí dan, y gracias a cada uno de ustedes, los que han dado ya, los que van a dar en el transcurso del día, de la semana, del mes, como sea que ustedes lo hagan. A nuestros hermanos ujieres queremos pedirles, si usted su costumbre es dar en la mañana cuando viene y quiere hacerlo esta mañana, bien puede. No tiene que hacerlo, pero bien puede si lo desea. Aquí lo importante es que usted lo haga de corazón. Le vamos a pedir a nuestros ujieres que vengan al frente. Y Jerry, si tú nos diriges en oración, tenemos una canción más especial hoy, ¿verdad? Y queremos cantársela al Señor. Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias
por tus promesas que nos confortan en momentos como estos. Haz, Señor, estamos encomendando todos los detalles a ti. Estamos callados delante de ti. Te confieso, Señor, que muchas veces hablo más de la cuenta, pero necesito hablar más delante de ti, en tu presencia, Señor, y te encomendamos todos los detalles de este viaje misionero. Gracias por tantos generosos que han dado, y te volvemos a dar, Señor, generosamente. Estos diezmos y estas ofrendas son para ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén, Señor. Amén. Iglesia, pongámonos de pie y alabemos al Señor. Estamos bajo ataque, Señor. Estamos bajo ataque. Pero vamos a triunfar con su victoria, porque Él es el que va delante de esos 63 personas que van para República Dominicana. Tenemos la fe segura de que vamos a vencer. Segura, a mí no me cabe duda. ¿Cuándo? ¿Cómo? Él lo hará. Él lo sabe y Él lo hará otra vez, como lo ha hecho tantas veces. Amén, Señor. Dice también la palabra de Dios: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Amén. No importa cómo se vea la situación, como decimos, a veces la cosa se pone mala, pero no importa cuán mala se ponga, le seguimos sirviendo al mismo Dios, a que es todopoderoso, y sabemos que su voluntad, sea cual sea, es buena, es agradable y es perfecta. Amén. El trabajo tuyo y el mío es creer, y el de Dios será hacer. Amén. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y sabemos que Él lo hará. Gloria a Dios. Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe. El de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa. Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Canta conmigo. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. Y el trabajo de Dios es abrir
abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Sí, Señor. Cuando Dios Lo queremos, te está Señor. retando a creer en su palabra, Amén. a pesar de que en el hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana. Y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan. Y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. Y el trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Díselo, díselo, Señor. Aquí estamos para creerte, Padre. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. Y el trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer. Dáselo duro al Señor. Gracias, Dáselo Señor. fuerte al Señor. Te damos las gracias, Señor. Porque es para su gloria. Te damos las gracias, Padre Santo, porque como dije al principio, nuestro trabajo es creer. Ponemos en ti toda nuestra confianza, mi Señor, porque sabemos que tú harás. Y tu voluntad, Padre, es buena, es agradable y es perfecta. No importa lo que esté pasando, mi Señor, tú tienes la última palabra. Confiamos en ti y lo dejamos todo en tus manos, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El Dios que todo lo puede. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Muchas gracias. Y pueden sentarse. Y esta mañana, pensando en lo que hemos venido hablando en las últimas semanas, Estados Unidos, una nación donde hay el mejor Estado de Derecho, en mi opinión, un lugar donde los ciudadanos tienen una constitución que les ampara, que las autoridades tienen que someterse a esa constitución. Y conociendo la historia de Estados Unidos, sus comienzos, conociendo la historia de los padres de la patria, y la mayoría de los cuales eran hombres y mujeres de fe, pero viendo el mundo que nos rodea, conociendo más que bien el mundo del cual algunos de nosotros experimentamos en algún momento, las naciones donde nacimos, de donde vinimos, lo que está pasando en el mundo, en nuestro mundo en particular, los planes que hay, lo que oímos, lo que leemos, que está planeado para el mundo,
los planes siniestros de algunos que ni conocemos sus nombres, pero no ponemos en duda de que el diablo, que es el gran conspirador del universo, que conspira contra el bien, quién sabe a quién el diablo le da cuerda y a quién el diablo trata de seducir. Ustedes saben que el diablo tuvo la osadía de ofrecerle a Jesucristo, mostrarle en un momento los reinos del mundo, y les dijo: estos reinos a mí me han sido dados y yo te los daría a ti si tú postrado me adoras. Estos reinos del mundo a mí me han sido dados y yo te los doy a ti si tú postrado me adoras. Ustedes saben que el Señor, como todas las demás tentaciones, como es la costumbre perfecta de Jesucristo, que Él pudo rechazar semejante oferta y semejante tentación. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero no todo el mundo responde así. Así que el diablo, que la Biblia le llama el Dios de este siglo, le ciega el entendimiento a muchas personas para que no vean. Viendo y sabiendo que nos ha tocado a nosotros vivir en este mundo y sabiendo lo que la Biblia enseña, cómo debe un cristiano vivir ante las autoridades civiles. Yo quería esta mañana tomar unos minutos y compartir con ustedes algunos pensamientos. Le llamamos este día, el mensaje de hoy, el cristiano y las autoridades. El cristiano y las autoridades. Y yo quisiera ofrecer una perspectiva balanceada, porque la Biblia nos dice muchas cosas acerca de las autoridades. Y por eso, interesante, voy a comenzar por un pasaje que se imaginan ustedes que lo que vamos a leer para comenzar esta mañana se encuentra nada menos que en la epístola a los romanos. La epístola, la carta escrita por el apóstol Pablo a los cristianos en Roma. Y esta epístola tiene muchas cosas y muchos temas. Yo he seleccionado un pedacito, pero yo quiero que ustedes se ubiquen conmigo por un momento, usen el conocimiento que ustedes tienen del Imperio Romano, el que sea, hasta donde haya llegado su lectura, su conocimiento, pero ubíquense conmigo por un instante, 2000 años atrás, viviendo en el imperio, bajo el Imperio Romano, que fue un imperio poderosísimo. El Imperio de Roma invadió, conquistó y ocupó cantidad de naciones. Principalmente el Imperio Romano tenía su sede, la cuna del imperio era Italia, Roma, la capital del imperio. Y el libro a los romanos fue escrito a cristianos que vivían en Roma. Por eso se llama la epístola a los romanos. Allí habían llegado cristianos y habían hablado de Jesucristo, y habían personas que habían respondido y habían recibido al Señor, y ahora formaban una iglesia en Roma. Y el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos, a este grupo de hermanos nuestros, que si usted es cristiano, usted los va a conocer un día, y yo también. Los cristianos que vivieron en el primer siglo, en la Roma imperial, y allí llegó el Evangelio, y el Evangelio tuvo el poder de salvar a aquellos paganos
y había una iglesia allí. Piense por un momento lo que debe haber sido la vida bajo el Imperio Romano, donde un soldado romano tenía autoridad. Cuando Jesús dijo, el que te obligue a llevar su carga tanta distancia, duplícasela. ¿Quién era quien tenía la autoridad legal de decirle, oye, tú ven acá, llévame la carga esta? ¿Quién tenía esa autoridad? Los soldados romanos. Y el pueblo tenía que obedecer, porque si no la paliza hubiera sido horrible. Jesús le habló en ese sermón del monte, el que te obliga a llevar su carga tanta distancia, no recuerdo ahora la distancia cuál es, porque era con distancias de los tiempos bíblicos, duplícale la distancia que tú se la llevas. El Señor enseñando a los cristianos a ser mansos y humildes de corazón. Piensen ustedes lo que debe haber sido vivir bajo el imperio donde el emperador era Dios en la tierra, donde el emperador era Dios, donde el emperador, en una pelea entre gladiadores, para tener una tarde, disfrutar una tarde, unos cuantos deportes, gladiadores peleando por sus vidas, aquel emperador tenía el poder, con el dedito, de que el perdedor o el ganador, si el emperador decía, el gladiador triunfante tenía que quitarle la vida al derrotado. Así era el poder del imperio, y así han sido todos los imperios. Roma no ha sido el último imperio. Dicho sea de paso, ¿dónde está Roma? El viento de la historia se lo llevó. ¿Y dónde está Grecia? El viento de la historia de Dios se la llevó. Y todos los demás imperios desaparecieron. Así que nos damos cuenta que al final de la jornada, Dios es soberano y poderoso. No nos podemos olvidar de eso jamás. Y los imperios modernos también pasarán a la historia. Y Jesucristo será Rey de Reyes y Señor de Señores. No nos olvidemos de eso jamás. Pero en este mundo, en esa sociedad, en esa cultura, en ese ambiente político, el Señor inspira al apóstol Pablo a escribir este pasaje. Vamos a mirar nada más que 7 versículos en Romanos capítulo 13. Y esta es la responsabilidad, Romanos capítulo 13, la responsabilidad que Dios le da a los cristianos que vivían en Roma. Si usted se pregunta cuál debe ser mi responsabilidad como ciudadano de esta o de cualquier nación en el mundo, pues vamos a empezar a armar aquí nuestra cosmovisión. Dice así, Romanos capítulo 13, versículo 1, el apóstol Pablo, quiero recordarles que esto está inspirado por el Espíritu Santo. Capítulo 13 de Romanos. Pablo le dice a los cristianos, casi al terminar su libro, sométase toda persona. ¿A quién? A las autoridades superiores. Y ustedes van a ver que el contexto son las autoridades civiles. Lo interesante es lo que dice a continuación. ¿Por qué se debe someter todo ser humano? ¿Por qué nos debemos someter nosotros a las autoridades superiores? El mundo, la estructura del mundo es una estructura de autoridad. No solamente en el orden civil, sino en el orden familiar, en el orden laboral. Las autoridades existen. ¿Y quién instituyó las autoridades en la tierra? Miren lo que dice aquí. Sométase toda persona.
a las autoridades superiores. Esto escrito a romanos. A quien tenían que someterse no era un régimen, a un gobierno noble, dulce, magnánime, suave. Lo último, lo que no podía hacer el Imperio Romano era lo que yo acabo de describir. Y sin embargo, el Señor, sin dar explicaciones, nos dice: sométase toda persona. ¿Cuántos? Toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? Vamos a empezar por el primer argumento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no hay, ¿qué cosa? Autoridad, sino de parte de Dios. Porque fíjense, si el mundo, las autoridades humanas siempre van a ser imperfectas y algunas más imperfectas que otras. Las autoridades humanas siempre van a dejar algo o quizás mucho que desear. Pero el concepto de autoridad fue instituido por Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la autoridad suprema. Dicho sea de paso, déjeme decirle que los gobernantes que gobiernan al mundo y gobiernan a las personas y que con un plumazo, con una orden, tienen el destino de seres humanos en sus manos. Y usted dirá, pero ¿por qué semejante abuso, semejante injusticia? Usted se ha puesto a pensar que la Biblia dice que los que tienen autoridad sobre personas van a rendirle cuenta a la autoridad suprema un día de lo que hicieron, y que así será su recompensa. ¿Usted se imagina lo que es ser una autoridad mala, abusiva, dictatorial? Lo que debe ser eso, morirse y tener que estar delante de Dios, que va a determinar el destino eterno y el grado de castigo en el destino eterno. Por eso, ser autoridad requiere tremendo pensamiento serio. ¿Usted cree que las autoridades abusivas se van a salir con la suya? ¿O usted no sabe que siempre hay un Dios en el cielo mirando? Y que Dios al final de cuentas le va a pedir cuenta a cada ser humano de lo que hizo con su vida. Y de lo que hizo a favor o en contra de la vida de otros. ¡Wow! Imagínese cómo está la cosa del lado de allá. ¿Cómo debe estar la cosa? ¿A qué grado de temperatura debe estar la paila con los que se han burlado y se han ignorado a Dios? ¿Cómo estará la cosa? Nunca nos podemos olvidar que al final de la jornada humana, Dios está del lado de allá. Pero la autoridad es buena. ¿Por qué? Porque la autoridad, aunque es mala e imperfecta, el mundo necesita autoridad. Un mundo de anarquía, donde cada persona hace lo que bien le parece, es un desastre completo. Total, la anarquía es lo peor que hay. Y por eso Dios instituyó las autoridades humanas. Y esto no lo inventé yo. Esto está escrito hace 2000 años. No hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, le dice Pablo a quién, a los romanos, las que hay por Dios han sido establecidas. Pero Freddy, es que Dios es el autor del mal. No, Dios quiere que los hombres hagan el bien, aún las autoridades. Y los que deciden y escogen hacer el mal van a darle cuenta a Dios de eso. Pero ¿cómo respondemos nosotros? Pues continuemos. Versículo 2. Dice así el versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste.
Quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, ¿qué les pasa? Aquí en la tierra, ¿acarrean qué? Condenación para sí mismos. El Señor lo que quiere enseñarle a estos cristianos a cómo tener la actitud correcta aún hacia las autoridades malas. El librarnos a nosotros de tener sentimientos de resentimiento y de odio y de deseo de venganza. Dios quiere el bien tuyo y el mío. Y dice que si nosotros resistimos la autoridad, ¿qué nos pasa? La autoridad tiene poder civil para castigarnos. Piensen ustedes cómo se debe comportar un cristiano. Y luego voy a balancear esto. Versículo 3. ¿Cómo sabemos que están hablando de las autoridades civiles? Miren lo que dice el 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace ¿qué cosa? Al malo. Los magistrados no están ahí para hacerle daño al que hace el bien. La motivación de nosotros como cristianos es obedecer a los magistrados, a las autoridades civiles. ¿Por qué? Porque se supone que el magistrado, el que está en esa posición de autoridad, está ahí para recompensar al que hace el bien, pero para castigar al que hace el mal. ¿Usted se imagina un lugar donde no se castiga el malo? Qué triste que hay lugares donde lo malo se está convirtiendo en bueno y lo bueno se está convirtiendo en malo. Y magistrados y autoridades les cambia la mente y en vez de recompensar al que hace el mal, recompensar al que hace el bien y castigar al que hace el mal, castigan al que hace el bien y recompensan al que hace el mal. Qué horrible. Hay ciudades en los Estados Unidos donde el fiscal de esa ciudad ha dicho: no traigan detenidos a personas que cometan los siguientes delitos porque no los vamos a enjuiciar, los vamos a poner en libertad. Y usted dice, ¿cómo? En otras palabras, hay un plan deliberado y en otros lugares es así, ustedes lo saben, que muchas veces no es lo que sabemos, sino a quién conocemos, lo que nos saca de apuros. Así que piensen ustedes en Roma. Dice, continúa el versículo 3, ¿quieres pues no temer autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Versículo 4, la autoridad es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, sino es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ahora mire lo que dice el versículo 5. Esto está escrito a cristianos, a usted y a mí. Pablo le dice a los cristianos en Roma, por lo cual, por las razones que les acabo de decir anteriores, es necesario ante las autoridades estarle ¿qué? Sujetos, no solamente por razón del castigo, por otra razón más. ¿Por causa de qué? De la conciencia. En otras palabras, porque Dios nos pide eso, que nosotros tengamos una actitud de respeto y de sujeción ante las autoridades. Y Freddy, ante las malas también. Bueno, ahora vamos a llegar ahí. Versículo 6. Pues por esto pagamos ¿qué cosa? Dicen aquí que hay dos cosas que son imposibles que no ocurran.
la muerte y el income tax. Por esto ustedes pagan tributos al Imperio Romano. Y aquí hemos tenido unos debates muy robustos, para no llamarle una bronca, con personas que dicen, no, porque este es un gobierno malo e injusto, no le pago impuestos. Eso es una manera de justificar, No, por esto pagamos también los tributos. ¿Por qué? Porque las autoridades son servidores de Dios que atienden continuamente a esto. Versículo 7, miren el mandamiento cuál es. Páguenle a todos lo que le deben. Miren qué principio, así debemos nosotros vivir nuestras vidas. Aquí está refiriéndose no solamente a las autoridades civiles, aquí abre en general y nos dice a todos nosotros, si tú debes, págalo. ¿Qué debes? Si debes tributo, págalo. Si debes impuesto, págalo. Si debes respeto, págalo. Al que tú le debas honra, págale con honra. Y ahí después continúa y dice el versículo 8, que no lo tenemos, no hay problema. Pero dice, no le deban nada a nadie excepto la deuda de amor que tenemos con todos los seres humanos. No le debemos nada a nadie, paguémosle a todos. ¿Qué estoy tratando de decirle, mis queridos hermanos? Que ante un mundo, el mundo actual, donde nuestro gobierno u otros gobiernos hacen lo malo, son malos, son injustos, ¿cuál debe ser la postura, la actitud de nosotros como cristianos? Romanos capítulo 13. ¿Qué debemos de hacer? Respetar, honrar, pagar, obedecer en las cosas que tienen que ver con el mundo civil, con lo civil. Primera de Timoteo capítulo 2, Pablo le dice a Timoteo, enséñale a los cristianos a quien tú estás discipulando, que oren por las autoridades, por los reyes y por los que están en eminencia, que oren por ellos, porque Dios quiere que esos también se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Así que Dios nos enseña aquí que debemos respetar, que debemos de honrar, que debemos pagar, que debemos de hacer el bien en lo que esté a nuestro alcance, siempre y cuando no viole nuestras conciencias. Que oremos por las autoridades. En otras palabras, que como cristianos, porque tenemos una conciencia y estamos viviendo delante de Dios, cómo debemos nosotros conducirnos, cómo debemos, qué pensamientos y qué sentimientos nosotros como cristianos debemos permitir, aun cuando vemos las cosas malas que los gobernantes hacen. Los cristianos no podemos permitir que nuestros corazones se llenen de odio y de desafío y de desobediencia civil. Orar, respetar, pagar. Necesitamos tener el testimonio correcto. Y así caminamos y así nos conducimos. Pero llegamos a un lugar, a un punto, donde el que traza la línea es Dios. Y Dios dice, de esta línea para allá me corresponde a mí. Y tú y yo, cuando llegamos a esa línea, necesitamos decirle a nuestras autoridades civiles, yo puedo llegar y caminar y darte hasta aquí, pero de aquí para allá no puedo ir, porque de ahí para allá no te corresponde ni a ti ni a mí, sino que este es el territorio de Dios. Y tú necesitas
obedecer a Dios. Le voy a dar varios ejemplos. Juan el Bautista fue el precursor de Jesús, ¿sí o no? Juan el Bautista vino como el precursor, el que preparó el camino del Señor. Para eso lo envió Dios, para que viniera y le predicara al pueblo: arrepiéntanse. Viene, detrás de mí viene el que yo no soy digno de desatar su calzado. Ese es el que viene. Yo vengo por delante proclamando que viene. Vengo preparando el camino del Señor. Juan el Bautista se encontró ¿con quién? Con Herodes. ¿Y qué dice la Biblia? Que Juan el Bautista, Herodes, se había echado de mujer a Herodías, que era la mujer del hermano de Herodes. Y Herodes de alguna manera le levantó la mujer al hermano. Y era la mujer de Herodes. ¿Y qué pasó? Que Juan el Bautista vio a Herodes y le dijo, me imagino con amor, la Biblia lo dice de una manera muy sencilla: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Y qué hizo Herodes? Se puso bravo. ¿Y qué hizo? Lo metió preso. Y Herodías tramó, y ya ustedes saben la historia, la hijastra de Herodes, hija de Herodías, Herodes la puso a bailar en uno de esas fiestas, de esas borracheras, y la puso a bailar. ¿Qué clase de baile? Use su imaginación. Habrá sido que Herodes le dijo: lo que me pida, yo puedo. Así me lo imagino yo. Lo que tú quieras. Y la madre le había dicho, le dijo: dame un momentico. ¿Qué le pido, mamá? Pídele la cabeza de Juan el Bautista, degenerado. Oigan eso. ¿Usted se imagina dónde estará en este momento Herodías y Herodes? Porque están en un lugar, porque el alma no se muere. En algún lugar están ahora. Yo sé dónde está Juan el Bautista. Pero ¿dónde está Herodes y Herodías? Y la muchachita vino y le dijo: me dijiste que te dijera lo que yo quiero. Dame la cabeza de Juan el Bautista aquí en una bandeja. ¿Cómo? Entre paréntesis, imagínense qué cultura salvaje es. ¿Usted se imagina lo que debe haber sido vivir en esa cultura? Dame la cabeza de Juan el Bautista que está ahí en un calabozo. ¿Usted se imagina? ¿Qué es lo que hay? ¡Wow! ¡Qué horrible! Y así fue Juan el Bautista. Solamente porque le dijo: no te es lícito tener la esposa de tu hermano. Y mis hermanos, ante las autoridades civiles, ¿quiénes se han parado bonito? Piensen por un momento. Díganme, ¿Moisés se paró bonito ante las autoridades civiles? ¿Ante Faraón? Dice Hebreos 11 que no temió la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés, que rehusó todos los beneficios del reino egipcio y escogió sufrir con el pueblo de Dios antes que disfrutar los deleites temporales del pecado. Y que la ira del rey la desafió porque se sostuvo como viendo al invisible. Oigan eso, como viendo al invisible. Moisés. Y ustedes pueden pensar en Daniel y en los compañeros de Daniel. ¿Qué hicieron? Resistieron. Cuando
cuando el rey, la autoridad, le pidió que hicieran algo que iba en contra de Dios. Y así fue Pedro y así fue Pablo. Quiero mostrarles un pasajito más en en Hechos capítulo 10, en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. El capítulo 5 son los cristianos del primer siglo hablando del Señor, hablando y sanando gente, hablando del Señor. ¿Qué hicieron las autoridades? Óigame, no pueden hablar más en el nombre de ese Jesucristo. Y los metieron presos y los amenazaron. Y siguieron haciéndolo. Y quiero que vean lo que dice. Bueno, les voy a leer el versículo 28 y miren la respuesta de Pedro. Dice que los trajeron y los presentaron delante del concilio y del sumo sacerdote y les dijo: no les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre, y ahora ustedes han llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿No le dijimos que no podían seguir hablando y predicando? Las autoridades cruzaron la línea que le correspondía a Dios. ¿Y qué le contestó Pedro? Versículo 29. Respondió Pedro, pero no Pedro solamente, Pedro y los demás apóstoles. ¿Y qué le dijeron? Llegamos ante la línea. ¿Es necesario qué? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Y hay momentos, mis hermanos, que con respeto, honrando la autoridad, tenemos que decirle a la autoridad: ese departamento, cuando tú me pides que yo haga algo malo, o tú me pides que no haga algo que Dios me ha dicho que yo haga, necesito obedecer a Dios antes que a ti. Ya no es por razones personales egoístas, es porque nosotros respondemos a la autoridad superior. Y tenemos que decirle: ¿es necesario obedecer a quién? A Dios antes que a los hombres. En el momento, en el día, a la hora, cuando el gobierno nos dice no pueden enseñarle a sus hijos las cosas cristianas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Es necesario qué? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cuando nos digan: ustedes tienen que aceptar lo que nosotros consideramos bueno, nosotros podemos decir: yo respeto su opinión, pero yo la tengo diferente a la suya, y yo no me voy a someter a su opinión, yo voy a seguir teniendo la mía. Si usted quiere escoger tener la suya, está bien, pero este que está aquí no va a ceder ante su petición, ante su imposición. Así es en muchos lugares del mundo, mis queridos hermanos. Esta ha sido una nación bendecida. Aquí hemos vivido en una burbuja los cristianos, y todavía continuamos viviendo en una burbuja. Pero usted cree que yo pudiera hablar como estoy hablando aquí hoy si estuviéramos en Irán? ¿Qué me costaría que alguien estuviera monitoreando esto? Y allá en la nación de Irán, hermanos de ustedes y míos se están arriesgando su vida, y a algunos les cuesta prisión y vida el decir: yo voy a servir a Jesucristo. Y así es en muchos lugares. Y yo quiero que nosotros, mis hermanos, pensemos muy detenidamente en el versículo que les dije al principio de este servicio. Jesucristo le dijo a sus discípulos: no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿A quién debemos temer los cristianos?
debemos temer a Dios. Y nosotros honramos a nuestras autoridades civiles y oramos por ellos y honramos su posición, aunque hagan lo malo. ¿Por qué? Porque estamos honrando a Dios, no solamente por temor al castigo, sino por conciencia. ¿Conciencia ante quién? Ante Dios. Pero hay momentos donde nosotros tenemos que trazar la línea y decir, esta línea aquí es la del Señor y yo no puedo cruzar esta línea y yo no puedo hacer lo que usted me pide si Dios me ha dicho en su palabra que no puedo hacerlo. Y si Dios me ha dicho que yo haga algo y usted me dice no lo puedes hacer, usted también cruzó la línea. Y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y necesitamos ser respetuosos. Y necesitamos ser honorables y honrar a la autoridad y darnos cuenta de que este balance es el balance que usted y yo necesitamos vivir en este mundo en el año 2023. Y mis hermanos, este viajecito a República Dominicana es así. Es ir allí y obedecer a las autoridades en lo que nos piden. Y hacer todo lo posible por honrar lo que nos piden. Y aquí en Miami y en Estados Unidos, el cristiano tiene tremendo balance que mantener en su vida. Cómo ser respetuoso, cómo honrar a la autoridad civil y al mismo tiempo, cuando la autoridad civil cruza la línea que no le corresponde cruzar, tenemos que decir, en ese caso, es necesario que obedecer a ¿quién? A Dios antes que a los hombres. Mis hermanos, ¿por qué Freddy habla de todo esto? ¿Qué descarga es esta? Porque yo quiero prepararlos para quién sabe lo que viene. Yo quiero que estemos preparados y que vivamos correctamente. Yo quiero que cuando el Señor venga nos haya a cada uno de nosotros y que nos diga, bien hecho, siervo fiel. Créanme que yo podría hablar de cosas mucho más positivas que las que les he dicho esta mañana, pero es una responsabilidad a la luz de la dirección en que vemos al mundo dirigirse. ¿O no ven ustedes al mundo dirigirse hacia un lugar cada vez más oscuro? Yo lo veo. Y hasta ahora Dios ha tenido mucha misericordia de nosotros. Ustedes saben que en Estados Unidos, les voy a dar un ejemplo y termino con esto. Ustedes saben que en Estados Unidos, mis hermanos, todavía la patria potestad se respeta. Aquí en nuestra iglesia y en toda esta gran nación hay miles de familias y de padres que escogen a qué escuela van a enviar a sus hijos. Y algunos tienen la opción de decir, a mis hijos los voy a educar yo en mi casa y voy a hacer lo que hoy en día conocemos como homeschool. Aquí todavía se puede hacer eso. Ustedes saben que hay países en el mundo donde eso no es permitido. Que el Estado quiere la educación de los niños. Y díganme, si Dios nos da los hijos a nosotros, ¿quién debe ser la autoridad de nuestros hijos? Dios nos manda. Esa fue la razón que los padres de Moisés desafiaron el mandato de Faraón y estuvieron dispuestos a poner a su hijo en una cestica a que navegara por el río Nilo antes que matarlo. ¿Por qué? Porque dijeron, matarlo no es la opción que Dios nos da. Nuestros hijos nos los dio Dios.
Y ese es un derecho que tenemos de parte de Dios. Que Dios nos ayude a estar preparados para enfrentarnos a quien haya que enfrentarse, con respeto, pero con decisión y con fortaleza inquebrantable. Que Dios nos ayude. Les voy a pedir que me acompañen en un momento de oración. Y Padre Celestial, Señor, la autoridad final eres tú. Señor, y hoy entendemos que no hay autoridad sino de parte tuya. Y las que hay, tú las has establecido. La autoridad en el hogar, la autoridad en la sociedad, la autoridad civil. Señor, que las autoridades son abusivas muchas veces. Tú, Señor, le vas a pedir cuenta a esas autoridades un día. Pero Señor, ayúdanos a tener y mantener el balance correcto. Queremos pedirte, Señor, por las autoridades en este país donde vivimos los que estamos aquí. Ayúdanos a obedecer las autoridades. Aun cuando hacen el mal, no estamos de acuerdo. Pero Señor, no nos queda otro remedio que seguir respetando la autoridad. Pero Señor, líbranos de hacer nosotros y de participar en algún mal que tú hayas dicho que es mal y que no debemos participar en él. Y Señor, si aquí hubiera alguna persona esta mañana que no ha rendido su voluntad a la autoridad suprema que eres tú, que en esta mañana esa persona diga: yo sé que hay un Dios en el cielo y que ese Dios tiene un hijo que se llama Jesús, y que Jesús vino al mundo y fue enviado por el Padre para morir y pagar mis pecados. Y mi amigo, mi amiga, usted puede recibir el perdón y la vida eterna, porque Dios puede ver la fe suya. Y si usted cree de todo corazón que Jesús es el Señor y que murió y resucitó para pagar todos sus pecados, si usted lo cree de todo corazón, Dios le recompensa con el perdón y con la vida eterna. Y yo le pido, le ruego que usted acepte ese regalo del perdón esta mañana. El regalo del perdón, porque todos hemos pecado, pero podemos ser perdonados gracias a la gracia y la misericordia de Dios. Si no lo ha hecho antes, por favor, yo le ruego que hoy usted reciba a Jesucristo como su Salvador. Recíbalo. Si no lo ha hecho ya, hágalo hoy. Y Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Señor, ayúdanos, Señor, fortalece nuestra columna vertebral. Fortalécenos, Señor, fortalécenos. Danos la sabiduría para tener estas verdades en un balance perfecto en nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a respetar y a honrar a las autoridades civiles hasta que llegue el momento que se metan en las cosas de Dios. Señor, cuando llegue ese momento, si es que llega, cuando sea que llegue, danos la fuerza para poder decir: le doy a César lo que es de César, pero le doy a Dios lo que es de Dios. Y de ahí no me mueve nadie. Ayúdanos, Dios, que eso lo enseñaste tú, Jesús. Darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ayúdanos a tener ese balance y esa sabiduría. Te rogamos, Dios, por los gobernantes que están en Washington, todos los que están en Washington y los que están, Señor, en Tallahassee y en cada capital de cada estado de estos 50 estados de Estados Unidos. Te rogamos, Dios, que hagas una obra. Y también, Señor, en cada municipio, en cada ciudad, en cada condado, ese gobierno local, te pedimos, Dios, que nos ayudes a escoger los gobernantes que sean por lo menos, Señor, temerosos de ti. Temerosos de ti, Señor. Que te teman y que sepan que tienen una responsabilidad contigo, que es la autoridad suprema. Que reconozcan que hay una autoridad suprema y ese eres tú.
Y Señor, gracias por este día. Bendícenos. Te rogamos, Dios, por el viaje, los que van, los aviones, llévalos con seguridad. Llévalos y hazlos regresar aquí a sus hogares y a su familia. Te rogamos, Dios, por el mes de agosto, de septiembre, de octubre, de noviembre. Dios, líbranos. Líbranos, Señor, de esos ciclones. Te lo pedimos, Señor. Libra a Estados Unidos, al Caribe, las islas, las naciones que están pegadas al mar. Señor, líbrales. Te lo pedimos. Y te damos gracias, Padre. Gracias. Gracias. Esta mañana te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Esta burbuja que tú nos has permitido, esta burbuja de tranquilidad doméstica, gracias. Nada más que es un regalo tuyo, Dios. Nada más que eso, Señor. Y te damos gracias por eso. Y te pedimos todas estas cosas, agradecidos siempre a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén. Amén y amén, mis hermanos. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, gracias. No dejen de orar y el miércoles, Dios mediante, a las 8 de la noche nos damos cita aquí. Que Dios les bendiga. Que tengan un tremendo día. Muy buenos días.